Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células infantiles. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder desarrollar un tema más de nuestra guía infantil. Así que vamos a desarrollar el rompehielo. En la guía se nos dice que podemos hacer un árbol, ¿verdad? De papel, de cartón, como usted mejor le parezca. Y también podemos llevar dibujos de unas frutas, ya sea manzanas, naranjas, lo que usted tenga a la mano. Y vamos a mostrarles el árbol a los niños y les vamos a empezar a preguntar que así como se cuida una planta, un arbolito para que dé buenos frutos, ¿verdad? Le vamos a decir al niño que también el Espíritu Santo nos regala dones, ¿verdad? Y así como se cuida un árbol para que dé buen fruto, así el Espíritu Santo regala dones a sus hijos. No por ser buenos, sino que nos regala a quien Él quiere. Eso significa que debemos guardar y cuidar nuestro corazón. Esta es la metodología que vamos a ocupar para el rompehielo, hermanos, y la idea es de que los niños puedan conocer, ¿verdad? Que así como se cuidan las plantitas, así también nosotros debemos de cuidar ciertos regalos que Dios tiene para sus hijos. Ya está con nosotros nuestro pastor invitado. Vamos a recibirlo. Es nuestro hermano Eric Lazo. Qué gusto tenerlo acá, hermano. Gracias, igual. Amén. Bienvenido, hermano Eric. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Para el tema de hoy, vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Con su ayuda. Y el tema para hoy es un único espíritu. Bienvenido, hermano. Gracias, Soraya. Un privilegio estar con ustedes de nuevo. Qué bueno, hermano. Vamos a leer en 1 Corintios 12, del versículo 8 al 11. Así que si nos hace el favor, hermano. Sí, con gusto. La porción de la Escritura de esta semana dice así: a unos Dios les da, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Gracias, hermano. Y interesante, ¿verdad? Porque el punto 1 dice los dones espirituales. En esta lectura se nos describe una lista de dones espirituales que Dios nos da. Hermano, ¿puede explicarnos cuántos son? Bueno, según la escritura que acabamos de leer, se nos dice que son 9 dones. Porque estos 9 dones son los que nosotros, como Misión Cristiana Elim, reconocemos como los dones espirituales. Porque en la Escritura la palabra dones se encuentra en diferentes partes y algunas tienen que ver con los dones espirituales y otras tienen que ver con otro tipo de regalos que el Señor otorga. Entonces son 9 los que encontramos en esta lista, a lo cual pues los niños van a leer. También los dones espirituales son un regalo de Dios. ¿Cómo se obtienen estos dones, hermano, y por qué se reciben? Bueno, todo lo que Dios entrega es importante para la vida del ser humano, pero por el sistema en el que nosotros vivimos, casi siempre creemos que para recibir algo hay que hacer algo. Entonces, y a veces los niños, ese es el mundo en el que están, ¿verdad? Si te portas bien, vas a recibir esto. Si no te portas bien, no lo vas a recibir. Pero Dios no trata así a las personas, sino que Dios lo que hace es repartir regalos, no por la condición que uno tiene, ni por la espiritualidad que uno desarrolla, sino que es porque Él tiene ya propósitos, por decirlo así, ocultos en la vida de esa persona y en la historia de quienes van a escuchar o darse cuenta de ese don que se ha ejercido. Entonces no se trata de
de lo bueno que uno se porte, aunque sí la Biblia nos enseña que nosotros debemos pedir los dones espirituales. Entonces lo que sí debemos hacer es pedirlos, pero Dios, en este caso el Espíritu, que es Dios, se va a encargar de entregarlo a la medida que Él quiera y a la persona que Él quiera y en el tiempo que Él estime conveniente. Sí, excelente, ¿verdad, hermano? Porque muchas veces nosotros podemos creer, ¿verdad?, de que hay que hacer algo extra cuando Dios lo da por su misericordia, ¿verdad? También, hermano, preguntarle con qué fin recibimos estos dones, a quién se glorifica con ellos, hermano. Cada uno de los 9 dones espirituales tiene una función, una forma de ejercerse, y creo que los líderes harían bien en leer nuestro manual de doctrina para poder ampliar qué significa cada uno de estos 9 dones. Y así, si los niños tienen el interés de saber cómo opera cada uno de ellos, tenga el líder o lideresa una respuesta. Pero los dones también tienen un fin, un propósito. Y el propósito que tiene principalmente es edificar a la iglesia. O sea que estos dones no son para el beneficio de la persona que los está ejerciendo, sino de todos aquellos que están viendo el ejercer de este don. Entonces, uno de los propósitos es edificar a la iglesia y el otro propósito es glorificar a Dios, porque como son sobrenaturales, o sea, no se puede tener un don espiritual por la capacidad humana, por el esfuerzo intelectual, sino que son ejercicios sobrenaturales de Dios. Entonces, Él es el que se glorifica porque Él lo entrega a seres humanos débiles, imperfectos, pero Él se glorifica usando lo débil para la honra de Él. Sí, verdad, qué lindo es nuestro Dios, porque la verdad que sin merecerlo Él nos regala algo muy, pero muy valioso. Hermano, ¿puede un niño o una niña pedirle un don a Dios? Por supuesto, uno de los propósitos de esta enseñanza es que los niños y las niñas conozcan que los dones espirituales no son exclusivos de adultos, sino que los niños y las niñas pueden recibirlo. Creo que si hablamos con algunos cristianos y cristianas, ellos mismos nos podrán testificar que siendo niños o niñas, ellos recibieron algún don espiritual. Entonces, sí, la idea es que puedan pedirlo, al saber qué significan, ellos lo puedan pedir, y en ese plan soberano del Espíritu, Él se los va a dar a algunos de estos niños y niñas. Sí, ¿verdad? Excelente, sí, porque el niño podría estar pensando eso, ¿verdad? Que como no, solo es para adultos, tal vez él no, pero sí, hoy podemos aprender, ¿verdad? De que también los niños pueden recibir eso, ya que no depende del conocimiento humano ni de lo que uno estudia, sino que a quien Dios quiera regalárselo, ¿verdad? Y eso nos lleva al punto número 2, hermano, las bendiciones del Espíritu. El último verso que nos leyó se nos menciona por medio de quién recibimos este regalo y cómo se nos otorga a todos, ¿verdad? Explíquenos un poquito sobre eso, hermano. Como es algo sobrenatural, no lo puede entregar una persona, ni una institución, ni se puede heredar. Entonces, ¿quién lo produce? ¿Quién produce lo sobrenatural? Y ahí es el tema, ¿verdad? El que lo produce es el Espíritu. Y el Espíritu es Dios. Entonces, como Dios, el Espíritu produce esos dones a favor del ser humano. Y ahí viene el detalle. Como no lo podemos producir, es una bendición de Dios. Es como la vida. Nosotros no podemos producir vida. Dios la produce. Nosotros no podemos producir un milagro. Dios lo produce. Entonces, todas esas cosas que nosotros no podemos producir son bendiciones de Dios. Y en este caso es el Espíritu Santo bendiciendo a la iglesia, bendiciendo a las personas por el regalo de los dones que ha entregado. Sí, verdad, es prácticamente los dones son una muestra de bendición que el Espíritu Santo nos da. Ahora, hermano, ¿cómo podemos cuidar este regalo que nos da nuestro Dios?
Bueno, todo lo que el Señor nos da es importante. Todo. Su palabra, la salvación, la sabiduría, todo eso es importante. Y los dones espirituales, que son regalos del Señor, también lo son. Entonces, nosotros debemos cuidarlo, diría yo, de dos formas. Primero, que si Dios, el Espíritu me ha dado un don, yo tengo que procurar ejercerlo de la mejor manera. Y lo otro es que yo debo también cuidar de que otra persona que tenga algún don, yo le ponga la atención debida. Porque si yo no lo tengo, pero hay otra persona que sí Dios le ha dado ese don y yo lo escucho, lo veo ejercer, entonces yo le debo dar valor. Entonces es lo que dijimos antes cuando dice para la edificación de la iglesia. Entonces se edifica el que lo escucha. Entonces si nosotros le damos importancia a desarrollarlo bien cuando Dios me lo ha dado y a comprenderlo bien cuando Dios se lo ha dado a otro, entonces yo estoy cuidando el don espiritual y la iglesia se va a edificar todo el tiempo. Y eso es importante, hermano, porque no todos vamos a recibir el mismo don. Y como usted lo explicaba, ¿verdad? De que el don que le pueda regalar Dios a uno sirve de bendición para otros. Entonces, verlo con esa nueva expectativa, ¿verdad? Es decir, lo que Él tiene, lo que Dios le ha dado a esta persona, me va a ayudar a mí, o lo que yo tengo va a ayudar a otras personas. Los niños pueden llegar a comprender ese punto, ¿verdad? Y de pedirle a Dios que les ayude, o que les regale, más bien dicho, un don, ¿verdad? Sí, como lo vimos en el rompehielo. Entonces, de un mismo árbol, si es un árbol de manzanas, por ejemplo, puede comer un niño, puede comer un adulto, puedo regalárselo al vecino, puedo llevarle al profesor. La misma persona que los vende también come. Entonces, todos se benefician de ese regalo. Entonces, el propósito es que al cuidarlo, nos beneficiemos cada vez más personas. Exactamente, hermano. Pues reflexionando un poco, ¿verdad? Uno, ¿cómo puede explicarle al niño o a la niña que ellos también pueden recibir estos dones y que ellos tienen que cuidarlo al recibirlo? Bueno, hay varias formas. La primera es explicando en qué consiste cada don, porque si no lo explico, el niño cuando se esté ejerciendo no lo va a identificar. Lo otro es congregarnos, porque al congregarnos los niños van a ver algunos de estos dones ejercerse en la iglesia y entonces ellos van a preguntar y entonces nosotros les podemos decir que es el Señor obrando. Por ejemplo, en el don de profecía o el don de interpretación de lenguas, etc. Entonces, o cuando ellos se dan cuenta de un milagro de algún vecino, de alguien que Dios sanó sobrenaturalmente, entonces ahí tenemos oportunidades de decirle a los niños y niñas, es Dios obrando un milagro, un don espiritual. Entonces, al conocer el concepto y al ver cómo se manifiesta, entonces le podemos decir, eso Dios también te lo puede dar a ti, si tú lo pides, si tú lo comprendes, y como eres un hijo de Él, una hija de Él, Dios te lo puede entregar. Entonces, esa es la forma en la que le podemos enseñar a ellos que los dones espirituales se ejercen en todo cristiano, en todo hijo de Dios. Así es, ¿verdad? Qué interesante, hermanos, este tema, ¿verdad? Y como dice el hermano, tenemos que conocer cuáles son esos dones para podérselos explicar a los niños. Así que la invitación queda, ¿verdad?, de poder estudiar ese tema de los dones del Espíritu para poder tener un poco más de amplitud sobre el tema. Pero ¿qué tal si nos aprendemos el texto que toca para este día sábado? Y el texto a memorizar dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Está en 1 Corintios 12:11. Bien, hermanos, entonces, hermano Eric, creo que hemos dado pues unas pequeñas ideas a los hermanos para que ellos puedan desarrollarlos con los niños en este día sábado, ¿verdad?
Y algo más que les quiera decir a los hermanos antes de finalizar. Bueno, a todos los líderes y lideresas, este es un tema muy importante porque el ejercicio de la espiritualidad de los niños es muy amplio. La espiritualidad tiene que ver con la oración, tiene que ver con congregarnos, tiene que ver con leer la Biblia, pero también tiene que ver con los dones espirituales. Y si nosotros sembramos esta semilla desde pequeños, entonces Dios usará a la niñez con estos dones a temprana edad y entonces la iglesia será edificada en toda su dimensión y en todo su cuerpo. Entonces, ánimo a los líderes y lideresas porque a los niños Dios los quiere usar. Amén. Hermanos, muchas gracias por siempre sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.